Quedamos en Hechos capítulo 4 y habíamos quedado en el versículo 31. Hoy seguimos en el versículo 32. Vamos a estar de Hechos 4:32 al 5:16. Voy a contarles inicialmente a manera de relato la primera parte, o sea, del 32 al 36 se lo voy a contar, pero vamos a leer a partir del versículo 5. Entonces, vamos en el 32, Hechos 4:32. En Hechos 4:32 nos encontramos con algo que dice la iglesia, o mejor la Biblia acerca de la iglesia. Dice que todos los que creían eran de un corazón y de un alma. Así dice la Biblia. De un corazón y de un alma eran todos los que creían. Y dice la Biblia que ellos tenían sus cosas, pero ninguno decía ser suyo lo que tenía, dice la Biblia, sino que cada uno que hacía. Dice la Biblia del 32, 4:32, les estoy narrando esa parte. Dice que ninguno decía ser suyo lo que tenía, que cada uno que hacía, dice que tenían sus posesiones, muchos, no todos, porque uno cree que todos las vendieron, no. Generalmente lo que dice el contexto y el estudio era que dependiendo de qué necesidades habían, la gente iba, sin que los apóstoles dijeran, y vendían y lo traían. ¿Por qué? Porque era una iglesia que estaban haciendo y estaban pasando por una serie de necesidades. Es más, se cree que a muchos los habían echado de la casa por haber creído en Jesús. Y entonces una iglesia naciente se encontró con muchas necesidades. Y dice el relato que ellos eran conscientes de quién era el dueño de todo, ¿no? Ahora uno se pregunta por qué les era fácil dar a ellos. Y les era fácil dar porque el corazón había sido transformado. El corazón había sido cambiado. Y entonces nos dice la Biblia que había un vínculo profundo entre los primeros discípulos. No daban las cosas, insisto, porque se los imponían, no, sino porque era de corazón dar. Ahora, luego vemos que el mensaje central de lo que vemos ayer era que ellos predicaban la resurrección. Ahí vamos entonces en Hechos 4:32, los que están llegando de nuevo, Hechos 4:32, un poco de qué es lo que está pasando en la iglesia. Ahora sí, vamos entonces a Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5, y vamos a leer qué está pasando en Hechos 5. Ya avanzamos del 4:32 al 36, y vamos al 5, y eso sí lo quiero leer. Dice Hechos 5, versículo 1, pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una propiedad y se quedó con parte del precio. Sabiéndolo también su mujer, y trayendo la otra parte, la puso a los pies de los apóstoles. Pedro dijo: Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? Mientras estaba sin venderse, ¿no te pertenecía? Y después de vendida, ¿no estaba bajo tu poder? ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino ¿a quién? A Dios. Al oír Ananías estas palabras, ¿qué pasó? Cayó y expiró, murió. Y vino un gran temor sobre los que lo supieron. Entonces los jóvenes, dice, se levantaron y lo cubrieron, y sacándolo le dieron sepultura. Como 3 horas después entró su mujer, no sabiendo lo que había sucedido. Y Pedro le preguntó: dime, ¿vendieron el terreno en tal precio? Sí, ese fue el precio, dijo ella. Entonces Pedro le dijo: ¿por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba el Espíritu del Señor? Mira, los pies de los hombres que sepultaron a tu marido están a la puerta y te sacarán también a ti. Al instante, ella cayó a los pies de él y expiró. Uy, la cosa está fuerte, ¿no? Al entrar los jóvenes, la hallaron muerta. Entonces la sacaron y le dieron sepultura junto a su marido. Y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que supieron estas cosas, porque por mano de los apóstoles se realizaban muchas señales, prodigios entre el pueblo, y acostumbraban a estar todos de común acuerdo en el pórtico de Salomón. Pero ninguno de los demás se atrevía a juntarse con ellos. Sin embargo, el pueblo los tenía en gran estima, y más creyentes en el Señor. Multitud de hombres y mujeres se añadían constantemente al número de ellos, a tal punto que aún sacaban a los enfermos a las calles, los tendían en los lechos y camillas, para que al pasar
nunca Pedro, siquiera su sombra, cayera sobre alguno de ellos. También la gente de las ciudades en los alrededores de Jerusalén acudían trayendo enfermos y atormentados por espíritus, y todos eran ¿qué? Eran sanados. Bueno, muy bien. Vamos a entrar en materia con este estudio. Seguimos en nuestra serie y vamos inicialmente a analizar los hechos y luego vamos a sacar lecciones. Una de las cosas que nosotros nos encontramos con el libro de los Hechos, y en especial con el capítulo 5, nos encontramos con una pareja que se llama como Ananías y Zafira. Buscaba cuál es el significado de los nombres. En la Biblia los nombres no es como hoy que son puestos al azar, ¿no? O no es como hoy que uno dice, ay no, porque se llame como tal cantante famoso. No, en la época bíblica no era así. En la época bíblica el nombre era muy importante. Y Ananías dice el significado que significa o Dios es piadoso o Dios ha dado gracia. Eso significaba Ananías. Y me llamó la atención el significado de el nombre de Zafira, que quiere decir hermosa o mujer de valor. Solo que, como nos vamos dando cuenta, hay una contradicción en lo que ellos van a vivir. De entrada empezamos a ver unos nombres que son diametralmente opuestos a lo que ellos van a hacer. Pero sigamos analizando el caso. Había algo que se empezó a dar en la primera iglesia. La gente de manera generosa empieza a tomar sus terrenos y a venderlo. Es más, si usted lee antecito del capítulo 5, en el 36, Hechos 4:36, aparece Bernabé. Bernabé dice que toma algo y va y lo lleva a la iglesia. Y de acuerdo a las necesidades, lo entregaban y lo repartían. Es lo que estaba pasando en la iglesia en ese momento, una circunstancia muy particular. Entonces dice que Ananías y Zafira tienen una propiedad, la venden, pero van a la iglesia y ¿qué dicen? Ellos sustraen parte de la venta y van y le dicen a los apóstoles que el valor de la propiedad era ese y que ellos estaban dando eso. Pedro, que sabemos viene en una comunión tremenda con el Espíritu Santo, vamos a hablar ahorita de eso. Pedro identifica que no están diciendo la verdad. Y Pedro le dice, ¿por qué permitiste? ¿Por qué dejaste que Satanás, dice una versión, entrara, en otra dice, llenara tu corazón? Y entonces le dice algo, la propiedad era tuya, nadie te estaba obligando. Si la vendías o no, igual era tuya. Y si te quedabas con el dinero, no, igual era tuyo. El problema, Ananías, no era si lo traía, no es por qué tomaste la decisión de qué, de mentir. O sea, el llamado de atención de Pedro es ¿por qué mentiste? No es un tema del dinero, es ¿por qué mentiste? Y le dice luego, no has mentido a los hombres, sino ¿a quién? A Dios. Y acaba de decir eso, ¿y qué le pasa a Ananías? ¡Pum! Ananías cae al piso. Es interesante entender o ver que Pedro no fue que profirió una sentencia de muerte. No dijo, y ahora te vas a morir, desgraciado. No, simplemente dijo lo que dijo y Ananías cae al piso y muere. Claro, la gente se sorprende de lo que acaba de pasar. Y lo sacan 3 horas después. Yo me imagino que la esposa decía, este no llega, él se está demorando, ¿qué le habrá pasado? Y entonces ella va y Pedro la ve que llega y le hace la misma pregunta. Y ella responde de la misma manera e inmediatamente sucede lo mismo. Yo cuando leía decía, a mí no mal que hoy no pasa en la iglesia. ¿Usted se imagina si eso hoy pasara en la iglesia, en esas iglesias? Uy, Dios mío, yo creo que éramos muy poquitos tal vez en las iglesias, ¿no? Si fuéramos de, porque imagínense, ¿quién de nosotros no comete errores o pecados? Pero bueno, un caso particular y especial. Sobre todo porque aquí lo que vemos es, recuerden que estamos estudiando hechos, estamos viendo cómo la iglesia nace, porque ese va a ser nuestro referente, estamos aprendiendo a hacer iglesia. Y empezamos a ver cómo la iglesia empieza a enfrentar sus primeros problemas. De afuera, persecución. De adentro, ¿qué? Mentira y deshonestidad. La iglesia siempre va a enfrentar esos 2 tipos de circunstancias difíciles. De afuera, persecución. De adentro,
el comportamiento dentro de la iglesia. Y los apóstoles les tocó aprender a lidiar con eso. Y entonces sucede lo que sucede, pasa lo que pasa, mueren dos personas lastimosamente, y luego la Biblia nos sigue narrando lo que la iglesia sigue haciendo, los milagros que sigue pasando. Yo quiero hoy concentrarme específicamente en el caso de Ananías y Zafira, y vamos entonces a partir de ese momento a entrar en materia con algunas lecciones importantes acerca de lo que nos deja el relato bíblico. Y hay una de las cosas que a mí me llama tremendamente la atención cuando uno lee Hechos capítulo 5, y es lo que Pedro le dice a Ananías. Dice: ¿por qué permitiste que Satanás llenara o entrara en tu corazón? Ese es un punto fundamental que quiero que reflexionemos hoy. Porque cuando uno habla de las cosas espirituales, uno se encuentra con dos tipos de personas o de iglesias. Gente que no cree en el diablo y en el mundo espiritual, y gente que se va al extremo y todo es diablo. Y el reto que tenemos es tener un balance, un equilibrio. Tan peligroso es todo el diablo como tan peligroso es. No, eso no es real. Hoy en día se ve eso lastimosamente. Pero lo primero que quiero decirles es que a la luz de este texto, Satanás es real. Es un tema que tal vez no tocamos mucho nosotros, pero que el texto nos invita a reflexionar. Si bien es cierto, Satanás fue vencido en la cruz, él intentará por todos los medios de sacarnos, como dice Hebreos 12, de la carrera que tenemos por delante. Satanás es real, y yo quiero regalarles algunos versículos importantes. Primera de Pedro 5:8 dice que él es un adversario y que anda como un león rugiente buscando a quién devorar. Job 1:7, cuando Dios le dijo a Satanás: ¿de dónde vienes? Satanás dijo: de rodear, de recorrer la tierra y andar por ella. ¿De dónde viene Satanás? No, de recorrer la tierra y andar por ella. Lucas 4:13, este es muy importante porque Satanás tentó a Jesús, pero dice que cuando acabó la tentación, se alejó de él esperando un tiempo de nuevo. Y dice Efesios 6:10, lo hemos oído, y el 11, dice que debemos de fortalecernos en el Señor por el poder de su fuerza, porque no tenemos lucha contra carne, contra sangre, sino huestes espirituales de maldad. Lo que quiero decir con esto, y lo que la Biblia nos dice, es que Satanás es real. Y esto es lo que le dice Pedro a Ananías: ¿por qué permitiste que Satanás llenara tu corazón? ¿Por qué permitiste que Satanás entrara en tu corazón? Pero yo quiero hacer una reflexión, pero ¿acaso Ananías no era cristiano? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Acaso si una persona que recibe a Jesús, dónde lo recibe? En el corazón. ¿Y por qué Pedro le dice: ¿por qué dejaste que entrara en tu corazón? ¿Por qué permitiste que Satanás llenara tu corazón? Pero Ananías y Zafira eran creyentes, asistían a la iglesia, se congregaban, vieron los milagros, vieron descender seguro el Espíritu Santo, vieron los milagros una y otra vez, hacían parte de la iglesia, pero un día dice la Biblia que ellos empiezan a dejar que Satanás llene o entre en el corazón. Cuando uno ve la palabra corazón en la Biblia, una de las cosas con que la palabra corazón es asociada es con la mente. En otras palabras, cuando un creyente genuino ha recibido a Jesús de manera genuina en su corazón, Satanás no puede entrar en el corazón, pero sí puede afectar ¿qué? La mente. Se dice que en el creyente la mente es el campo de batalla. Nuestra mente es el campo de batalla. Y Satanás en un genuino creyente no entra al corazón, pero sí puede lanzar dardos de fuego, lo que dice Efesios 6, a la mente. Claro que sí, lo puede hacer, puede infiltrar pensamientos. Y lo que yo les quiero decir hoy es que Satanás usará cualquier grieta que usted tenga en su vida. Satanás usará cualquier grieta. Satanás va a usar cualquier grieta que usted no haya sanado para infiltrarse.
Él la va a usar. Satanás usará sus heridas si usted no las ha llevado a la cruz. Satanás usará tus debilidades. Satanás usará tu pasado. Satanás usará tu miedo. Satanás usará tu sentido de identidad, de apariencia, tu baja autoestima. Satanás usará tu deseo de poder. Satanás usará, esto es contradictorio lo que voy a decir, una bendición. Hay gente que Dios le da una bendición y esa bendición, ¿cómo se vuelve? Lo aleja de Dios. Pastor, por favor, ore por ese trabajo, ore por ese trabajo. Dios le da el trabajo. Y Satanás le dice, no, yo de ti no volvería porque estás muy ocupado. Y usa una bendición como maldición. Satanás usará tus apegos. Satanás usará tus faltantes. Satanás usará cualquier herida, cualquier grieta. Y esto lo digo no para que nos llenemos de temor, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Pero Satanás usará eso. Primera de Juan 2:16 dice que el mundo, hay tres autopistas de aterrizaje. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Dice otra versión, pues el mundo ofrece un intenso deseo por el placer, deseo insaciable por lo que vemos, el orgullo de los logros y las posesiones. Y cuando uno sigue analizando con lupa a Ananías y Zafira, a ver, yo quiero que usemos la imaginación. Vamos, a mí me encanta, familia, usar la imaginación. Imaginémonos la película de Ananías y Zafira 24 horas antes. Imaginémonos 24 horas antes en la noche, Ananías y Zafira contando la plata. Y de repente no sabemos cuál de los dos habrá dicho, pero ¿será que damos todo eso? Bueno, no está en la Biblia, es hecho según Fernet, ¿no? ¿Te imaginas 24 horas antes? Ananías, ¿lo damos o no lo damos? Pues yo no sé, Zafira. Pero acordate que necesitamos pagar ese compromiso y eso es altísimo. Pero es que también, mira que todos se están dando y nosotros no hemos dado nada. Y vamos a quedar mal. ¿Te acuerdas los aplausos que le dieron a Bernabé? Ay, eso se siente como bueno. Pero Ananías, Zafira, pero tenemos que pagar esa tarjeta de crédito. ¿Y qué hacemos? Pues hagamos algo. Saquemos un poco, decimos que era todo y quedamos bien. Quedamos bien delante de la gente, porque nos van a ver como que, wow, qué generosos son. Nadie va a saberlo. Y quedamos bien nosotros y solucionamos el problema esa de la tarjeta o no sé, lo que tenemos que solucionar. Y quedamos bien. Seguro, Ananías, claro. Seguro, Zafira, claro. Nadie más lo va a saber. Vamos, hagamos eso. Porque la Biblia dice que Pedro dice, ¿por qué te pusiste de acuerdo? Increíble. Yo me preguntaba, ¿y por qué no se pusieron de acuerdo para lo bueno? Si se pusieron de acuerdo para qué, para lo malo. Pero se ponen de acuerdo y yo creo que no está en la Biblia, pero yo creo que esto fue más o menos lo que tuvo que haber pasado 24 horas antes, donde ellos van y hablan y llegan. Aquí voy a abrir otro paréntesis. Tenemos tiempo. Otro paréntesis grandote. Ellos llegan y Pedro, y aquí entra la importancia del Espíritu Santo, ojo con esto, está lleno del Espíritu Santo. Y Pedro sabe que hay algo que no es cierto. Y la pregunta es, ¿y cómo se dio cuenta Pedro? Aquí tenemos que recordar, 1 Corintios 12 habla de los dones del Espíritu Santo. Y ahí aparece, cuando empezamos a ver la lista de los dones, a unos el Espíritu da palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia o de conocimiento. Y aquí lo que se cree que está operando el don de conocimiento. Y Pedro sabe que lo que le van a decir no es cierto.
¿Y qué es el don de conocimiento, de palabra de ciencia? Yo se los quiero leer literalmente, en la revelación sobrenatural del Espíritu Santo en un momento particular que Dios le muestra a alguien. Dios le revela de manera sobrenatural. Dios lo sabe todo, es omnisciente. Pero hay un momento en Dios, cuando Dios opera en el don, ¿qué hace? Corre un velo y me deja ver algo de su omnisciencia respecto de algo que está pasando. Dios corre el velo como que esto está pasando. Ese es el don de conocimiento, está operando. Se manifiesta de maneras, Él muestra una parte o el cuadro completo. Hay varios ejemplos en la Biblia. Por ejemplo, rápidamente, en el Antiguo Testamento, a Eliseo le van a dar algo y Eliseo dice, no, yo no lo voy a aceptar. Y Giesi, el criado, dice, pero mi amo no aceptó. Se va detrás y le pide, es que mi amo dice que sí, que le dé algo. Y cuando regresa, Eliseo dice, ¿de dónde viene usted, caballero? ¿No estaba mi corazón allí cuando estabas haciendo esto? Y Jesús, no lo puedo creer. Otro ejemplo de cómo opera el don de ciencia o de conocimiento es en Jesús. Cuando está hablando con la mujer samaritana, y le dice, sí, porque 5 has tenido, y el que ahora tienes no es. Hay varios casos que vemos operando en Apocalipsis. Juan, en la unción del Espíritu Santo, entiende lo que está pasando en las iglesias del momento. ¿Se acuerda el mensaje? A la Odisea, yo sé, conozco tus obras, haces esto, pero no haces esto, tienes este pecado, esto y lo otro. El don, como todos los dones del Espíritu Santo, son muy importantes. Yo le pregunto, ¿se imagina usted si Pedro no hubiese operado en la unción del Espíritu Santo? Por eso, si algo que es importantísimo en la iglesia es el Espíritu Santo y los dones. Eso es muy importante. Lastimosamente, insisto, hay extremos, pero es importante porque los dones son dados para el cuidado de la iglesia. Mire, yo se lo digo porque conozco de esos casos. Cuando Satanás quiere destruir una iglesia, una de las cosas que hace es apagar el Espíritu Santo o menospreciar el Espíritu Santo o no, que no se le dé el espacio al Espíritu Santo. Yo recuerdo en una iglesia que empezaron a decir, eso de la lengua, eso es puro guatachada, empezaron a y que no había que, años después esa iglesia colapsó. Porque Satanás, ¿qué hace? Quita quien identifica, quita quien percibe la unción, los dones. Si Pedro no hubiese operado en la unción del don de conocimiento, no se había dado cuenta. Y por eso es muy importante para uno conocer qué es lo que está pasando. Y es lo que vemos nosotros con Pedro. Ananías llega, pero Pedro está bajo la unción del Espíritu Santo e identifica qué es lo que está pasando. Y entonces Pedro le dice, ¿por qué permitiste? Primero, claro, la pregunta, sí, yo lo vendí. ¿Por qué permitiste que Satanás llenara tu corazón, entrara en tu corazón? Y aquí yo quiero hacer un ejercicio. Bueno, 3 vasos. Vamos a simplemente algo visual aquí, ¿no? Tenemos, la idea llenarlo más, pero bueno, está bien. No, pero no, está bien, dejémoslo así. Vale, cuidado. Esto representa, digamos, 3 tipos de vidas. Pedro le dice a Ananías, ¿por qué permitiste que Satanás entrara? Y en otra versión dice, ¿por qué permitiste que Satanás llenara tu corazón? Coca-Cola, ¿no? Que tiene fama de que no es muy buena, así que no, pero no vamos a satanizar a la Coca-Cola si usted toma Coca-Cola, tranquilo. Miren, 3 tipos de cristianos. Un cristiano que se mantiene lleno del Señor, comunión, en dependencia, en palabra, en Biblia, en congregarse. Uno que se mantiene medio ahí y otro que se mantiene vacío.
Pedro le dice, ¿por qué permitiste que Satanás que llenara? Y el proceso de llenar, yo reflexionaba, y puede ser rápido o puede ser un poquitico. Entonces generalmente Satanás no actúa rápidamente. Preguntémonos hoy, ¿cómo empieza una infidelidad? Una infidelidad no empieza que alguien diga, no, yo de que le embarro, le embarro. No, y de que me acuesto con otro lo voy a hacer. No, ningún infiel se levanta diciendo eso. Empieza lento. ¿Cómo empieza alguien que está trabajando en una empresa y dice, no, pero yo me voy a quedar con esto y que mi jefe no se dé cuenta? Todo empieza con algo muy lento. Entonces poco a poco Satanás va llenando, ¿ya? Y va avanzando. Entonces pasa como el famoso ejercicio de la rana que le van calentando el agua. Usted inicialmente no se da cuenta y no pasa nada. Satanás poco a poco empezó a llenar cuando ellos empiezan a conversar, cuando ellos empiezan a hablar. Porque Ananías y Zafira tenían una grieta. Y una de las grietas tremenda que ellos tenían, que es muy sutil, es queremos quedar bien. El ego, la apariencia, queremos quedar bien. Aunque estemos mal, vamos a aparentar que estamos bien. Vamos a dar una buena impresión. Y entonces Satanás va usando eso. Claro, den una buena impresión, no importa, mientan, ¿cierto? Y él va llenando. Y así mismo, la idea con esto es que aquí estuviera lleno, pero para la próxima queda lleno, ¿no? Y así mismo va y va llenando. Y acá si esto está lleno, asumimos que entonces no se le puede echar más. La reflexión es, familia, y es, Satanás llenará lo que está vacío. Satanás llenará lo que está vacío. Si tú y yo no llenamos nuestra vida de oración, de palabra, de estar con otros y fortalecernos, si nos llevamos nuestras heridas al Señor, eso creará un vacío. Si no hacemos eso, eso creará un vacío. Familia, es un proceso. Lo que les quiero decir, acercándonos un poquitico a la imagen, es eso. Y eso fue lo que empezó con Ananías y con Zafira. Es lo que Pedro le está diciendo. Mire, nosotros, a ver, yo he leído este texto muchas veces y siempre me fijé mucho en el tema de la plata. Y claro, ladrones, desgraciados. Pero ¿saben una cosa? Me di cuenta que el problema de ellos, ¿saben cuál fue? Era que ellos tenían grietas en su corazón. Y Satanás aprovechó eso. Satanás se tomará el tiempo que sea necesario para en su momento oportuno picar. Si yo no camino y le digo al Señor, Señor, yo necesito que obres en mi vida. ¿Por qué permitiste? ¿Por qué lo dejaste? Y todo empezó por ahí. Y uno se queda totalmente sorprendido entonces de lo que sucede con Ananías y Zafira. Es que lo que Pedro dice es eso, dice, es que el dinero era de ustedes. Es que el problema es que el dinero era de ustedes, aquí nadie se les estaba obligando. El tema no es el dinero, es por qué mintieron, por qué permitieron, por qué lo dejaron, si ustedes eran los dueños de todo. Y entonces uno se queda sorprendido de lo que estamos viendo en este momento, porque, insisto, todo es gradual, todo es un proceso. A lo largo de los años, en estos años de vida cristiana, yo he conocido mucha gente, líderes en su momento, pastores por encima de mí con una unción, con una calidad, mentores en su momento en mi caso. Pero por alguna razón, y no quiero entrar a señalar, a juzgar, algo pasó en ese camino. Y por eso el reto que tenemos nosotros es buscar a Dios en todos los momentos. Yo siempre lo digo, yo no siempre quiero orar todas las mañanas. La gente cree que porque uno predica a Dios, ¡ay, qué rico orar! No, hay días que uno no quiere orar. Claro, hay días pero hay que hacerlo. Porque si no, 11º mandamiento, doy papaya.
Porque el que esté firme, mire que no caiga. Y entonces Satanás llegó, está vacío y lo empieza a llenar, lo empieza a llenar, lo empieza a llenar. Hasta que pasa lo que tiene que pasar. Lo que le quiero decir, familia, es que hay una batalla por su vida. Para los matrimonios, hay una batalla por tu matrimonio. Para el soltero, hay una batalla por tu vida. En el trabajo, hay una batalla en tu trabajo, en la integridad, en hacer las cosas bien. Hay una batalla. En nosotros, en la iglesia, hay una batalla. No subestimes el peligro de Satanás. No te confíes. Ananías y Zafira hacían parte de la iglesia. Vieron milagros. Estuvieron en Hechos 2, 3, 4. Pero no llevaron sus grietas al Señor para que Él obrara, y Satanás se aprovechó de ellos. Y quiero cerrar con el último punto que yo lo decía hace unos instantes: la importancia del Espíritu Santo. La importancia del Espíritu Santo y de los dones del Espíritu Santo para identificar, para desactivar la verdad o la mentira. ¿Qué es lo que está pasando? Si no hubiese sido por la unción del Espíritu Santo en Pedro, esta historia no la estábamos contando. La importancia de darle espacio a la guía y a la unción del Espíritu Santo para poder ser guiados por Él. Yo quiero entonces que tengamos un tiempo de oración, que le demos gracias a Dios que estamos viendo la historia de Ananías y Zafira, y que le pidamos a Él que nosotros no queremos que Satanás llene o vaya infiltrándose en nuestra mente y en nuestro corazón, y un día uno termine tomando la decisión que no es. Vamos a orar entonces, vamos a ponernos ahí en pie o en la posición que decidan delante del Señor, y vamos a orar, vamos a darle gracias a Él